Muy bien, si me acompañan vamos a Génesis 2 y hoy vamos a ver de los versículos 4 al 7. Leemos, dice versículo 4, capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hasta aquí ya terminamos los 7 días de la creación. No se sabe muy bien, hay algunas teorías, no se sabe muy bien por qué los escribas que dividieron la Biblia en capítulos decidieron dividir la secuencia de días de creación y separar el séptimo día, que si te fijas es donde nuestra Biblia, capítulo 2, séptimo día, como que no tiene mucha lógica. Sí hay algunas razones de por qué decidieron hacerlo así, pero a la luz de todo lo que leemos no tiene mucho sentido. En todo el primer capítulo, si tú lo consideras el versículo 3 del capítulo 2, en toda la primera sección, vimos a Dios presentado como creador de todo. ¿Sí? Él es el único Dios verdadero. Si te fijas, estuvimos revisando que Moisés escribe de manera que señala a varias cosmologías paganas y les hace ver a los israelitas que Dios es el único Dios verdadero, que una de aquellas cosas que los paganos consideraban como dioses o como seres superiores o poderosos, eran solamente creación de Dios. Esto incluye al sol, la luna, el mar, los monstruos marinos, ¿te acuerdas que menciona por ahí? ¿Sí? Esto presenta a Dios como el juez por derecho. Ahora, en este capítulo, en esta sección, donde debería empezar el capítulo 2, en el versículo 4, lo que nos encontramos es por primera vez con la expresión los orígenes. Estos son los orígenes, o estas son las generaciones, ¿sí? A lo largo de Génesis, tú y yo vamos a encontrar esta expresión 10 veces más. Y lo que hace esto es que Moisés, a través de esta expresión, separa Génesis. Entonces, de cuenta que Moisés está escribiendo Génesis y escribe la creación, el relato de la creación como una introducción, y luego capítulo 2. Estos son los orígenes del cielo y la tierra. ¿Sí? Ese es el capítulo 2. Y luego cuando vuelvas a leer, estas son las generaciones de lo que está haciendo Moisés otra vez, es decir, este es el capítulo 3, ¿sí? Y así va, está dividiendo Génesis en secciones, ¿sí? Entonces, si me acompañas, por ejemplo, a Génesis 5, vamos a leer del versículos 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. ¿Sí? Entonces ahí en el capítulo 5 está empezando otra sección. Si tú sigues esa genealogía, te vas a dar cuenta que termina en el último nombre mencionado, en Noé. Exactamente, esa genealogía termina en Noé. Esa sección de Génesis va del capítulo 5 hasta el final del capítulo 9, donde termina la historia de Noé. ¿Sí? Entonces lo que Moisés hace con estas separaciones es introducir el tema que sigue. ¿Sí? A esto se le conoce como un toledot. Toledot es la palabra que tu Biblia y la mía traducen como generación, o en este caso origen. ¿Sí? Entonces Génesis tiene 10 toledots. ¿Sí? Aquí estamos entrando al primero de estos 10. ¿Sí? Este primer toledot abarca desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el 4, 26. ¿Por qué es importante esto? Porque Moisés lo separa así, con una idea específica en su mente, que es importante que tú y yo tengamos cuando estamos leyendo Génesis. ¿Sí? Entonces, este toledot que estamos ahorita abordando va desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 4, versículo 26. Y el énfasis de esta sección en específico es narrar qué fue de la creación buena que Dios hizo. ¿Sí? Entonces, si tú te pones a pensar, esto está escrito para el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel que había vivido la esclavitud de Egipto,
¿sí? Que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, que no tienen libertad para adorar a Dios, que sus niños habían sido ahogados en el Nilo, ¿te acuerdas que habían sido muertos? ¿Sí? Entonces, cuando Moisés termina de escribir el capítulo 1 y dice, y todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, tú y yo como israelitas, en medio del desierto, un desierto que además Moisés describe como desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, nuestra pregunta en medio de todo eso obviamente sería, ¿qué pasó con la creación buena de Dios? O sea, si Dios hizo todo tan bueno, ¿por qué yo estoy viviendo todo esto que no está, pues así que tú digas, bueno, no me parece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la creación buena de Dios? ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué morimos todos y por qué sufrimos todo esto? ¿Sí? Entonces, en este Toledote, el objetivo de Moisés como narrador es darle a Israel, que está doliéndose, esperanza de que aún en el juicio Dios extiende su gracia, ¿sí? Aún en el juicio por el pecado Dios extiende su gracia. Ahora, otra parte importante, enfocándonos específicamente en Génesis 2, es que este capítulo es fundamental para nosotros como cristianos. Si vas más adelante en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando a Cristo le preguntan si es válido el divorcio, ¿sí? Jesús regresa a Génesis 2. Cuando Pablo está hablando del orden de hombre y mujer en el matrimonio, regresa al capítulo 2 de Génesis. Cuando está hablando acerca del orden en la iglesia, regresa al capítulo 2 de Génesis. ¿Sí? Entonces, este capítulo plantea cuestiones fundamentales para nosotros como cristianos. Entonces, es importante que tú y yo este capítulo lo desmenucemos ahora sí que bien. Por otro lado, me gustaría hacer el comentario de que yo sé que vamos muy despacio. Estamos avanzando de 2, 3, 4 versículos. ¿Sí? No es nuestra intención que se haga pesado esta parte del estudio de Génesis, pero sí hay que empezar lento, ¿sí? Como una carrera, vas agarrando ritmo y luego ya puedes mantener un ritmo un poco más rápido, ¿sí? Pero aquí la idea es, vamos a empezar de poquito y luego ya te vas a dar cuenta que vamos a hacer porciones más grandes dentro de Génesis. Pero por ahorita vamos a avanzar de a poco, ¿sí? Ok, entonces en el pasaje de hoy específicamente, ya centrándonos en los versículos 4 al 7, lo que se nos presenta es un mundo en el que no hay hombre, ¿sí? No hay arbustos y no hay plantas del campo. Aparte, el escritor hace énfasis en que no hay lluvia, pero que hay una fuente de agua, ¿sí? Que moja o que humedece toda la tierra. Hago énfasis en la palabra fuente. Algunas de las Biblias traducen que había un vapor de agua. En realidad la traducción correcta es fuente. Había una fuente de agua, ¿sí? Y esto hace énfasis en que había algún tipo de río subterráneo o de corrientes subterráneas que recorrían la tierra y que hacían que la tierra estuviera verde, ¿sí? Tiene sentido a la luz de todo el pasaje. Sí, no tendría vapor, no tendría tanto sustento, sería como algo ajeno, de hecho un concepto separado del pensamiento hebreo en este momento. Entonces lo correcto es traducirlo como fuente. Hay una corriente de agua subterránea y es lo que moja todo, ¿sí? Hace que todo sea verde, ¿ok? Ahora, si tú leíste con atención Génesis, que espero que sí, seguramente te saltaron algunas cuestiones aquí que cuando lo lees son así como que, aquí está pasando algo extraño, ¿no? Y estas cuestiones que saltan a la vista han sido utilizadas por muchas personas y de hecho por algunos cristianos, que no, pues ahora sí que, o se dicen cristianos, para decir que hay contradicciones entre Génesis 1 y Génesis 2. Y que entonces como estos dos recuentos se contradicen, pues la Biblia no es inerrante ni infalible. De hecho la Biblia no es confiable, si tú tienes que hacer como que algo. Sí, y de esto hay mucho. Tal vez no te has topado con ello, pero hay bastante, ¿sí? Entonces me gustaría que abordáramos dos que se encuentran en esta porción de 4 versículos, ¿sí? Lo primero, no sé si te diste cuenta, es que parece haber un orden de creación diferente, ¿sí? Porque dice que no había arbusto ni planta y que entonces Dios hizo al hombre, ¿sí? ¿Te acuerdas en qué día nacieron las plantas en el recuento de la creación?
En el tercer día Dios hace las plantas. Y el hombre es creado en el día 6. Y aquí pareciera que fue al revés, ¿no? O sea, primero es el hombre y luego son las plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿O cómo explicamos esto? Lo que está haciendo aquí Moisés no es contarte en diferente orden o confundirte, sino otra vez contrastar. ¿Te acuerdas cuál dijimos que era el propósito de este Toledot, de esta sección? Darle esperanza al pueblo de que aún en medio del juicio hay esperanza, si Dios está extendiendo su gracia. Entonces lo que Moisés hace es contrastar la vida antes del pecado con la vida después del pecado, ¿sí? Las palabras que tenemos aquí como arbusto y planta del campo hacen referencia específicamente a aquellas plantas que crecen a través de la labor del hombre, ¿sí? O de hecho de otra manera, aquellas plantas que no crecen sin que el hombre meta mano, ¿sí? Aquellas plantas que necesitan que la tierra sea labrada y que ellas sean cuidadas, podadas, nutridas por la mano del hombre para crecer, ¿sí? Entonces, lo que Moisés está diciendo aquí no es que no había plantas como tal, sino que antes de esto no existía, vamos a poner un ejemplo, el trigo. No había trigo en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trigo requiere que se are la tierra, que se prepare, que sí, no estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí? Porque no estaba el hombre, ¿sí? Y porque, como vamos a ver más adelante, no había necesidad. El jardín les daba alimento. El hombre no tenía que hacer una labor de arar el campo, preparar la tierra, arrojar la semilla, cuidar. Exactamente, no había plantas de cultivo. El jardín les rendía todo el alimento que ellos necesitaban, ¿sí? Entonces Moisés está contrastando la vida antes con la vida después. Para este momento los israelitas ya sabían lo que implicaba cultivar una planta, ¿sí? Y todo el trabajo que conllevaba. Entonces, no hay aquí una contradicción. Moisés está siendo enfático en así era la vida antes, así es la vida ahora, ¿sí? Lo segundo que muchos argumentan es que el nombre de Dios cambia del capítulo 1 al capítulo 2. No sé si lo notaste, ¿sí? En la creación, Dios es llamado solamente Dios, ¿sí? Que en el original es Elohim, ¿sí? En esta sección, no sé si te fijaste, pero Dios empieza a ser llamado Señor Dios, el Señor Dios, ¿sí? En el original esto es Yahweh Elohim, ¿sí? Entonces, muchos dicen, no, es que si fuera un solo escritor, no cambiaría de nombre, porque eso es como ilógico, ¿por qué cambiar de nombre? Pero en realidad tiene un sentido claro. Elohim es apropiado para la imagen de Dios como creador, porque hace énfasis en su poder, en su deidad omnipotente, ¿sí? Mientras que Yahweh, si te acuerdas, está directamente asociado con la relación de Dios y su pueblo, ¿sí? Lo puedes ver, por ejemplo, en Génesis 15:7, donde Dios está hablando con Abraham y le dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. La palabra que está ahí como Señor es Yahweh. Yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos. Y está haciendo un énfasis en la relación personal. Yo te saqué para darte esta tierra. Hay un énfasis en la relación personal. Más adelante, en Éxodo 3, versículos 14 y 15, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él será memoria de mí de generación en generación. Entonces, cuando aparece Yahweh en nuestras Biblias, siempre aparece en un contexto en el que Dios está haciendo énfasis en la relación personal que Él tiene con su pueblo, ¿sí? Entonces, cuando tú lees esto y ves que hay un cambio entre el capítulo 1 y el capítulo 2, de llamarlo Elohim a llamarlo Yahweh Elohim, tiene sentido, ¿no? Moisés está cerrando el enfoque. Atrás te contó cómo Dios hizo todo, absolutamente todo. Dios lo hizo todo. Ahora se va a enfocar en cómo Dios hizo al hombre
Y como se va a enfocar en esto, entonces ahora cambia y utiliza el nombre Yahweh Elohim, que describe la relación personal de Dios con su pueblo. ¿Sí? La magnitud del pecado y la destrucción solo pueden entenderse completamente cuando se entienden el propósito y la naturaleza de la humanidad. Y es por eso que Moisés hace este cambio, ¿sí? Para mostrar esta relación personal y que entonces los israelitas dimensionen lo que el pecado nos ha quitado, ¿sí? Y que tú y yo también. Saber que Dios invirtió en la vida humana y lo que esperaba de ella es entender lo que hemos perdido en la caída. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Sí? Simplemente Moisés está haciendo énfasis. ¿Sí? Énfasis. Por eso cambio de nombre. Te estoy enseñando algo. Te estoy enseñando que Dios se está relacionando personalmente con la humanidad. ¿Sí? Exactamente, hay un cambio de énfasis. Como un buen maestro, no estás enseñando una cosa y lo enseñas de una forma, y luego puedes pasar la misma historia, pero quieres enseñar otra con esa misma historia y lo cuentas de otra perspectiva, ¿sí? Entonces, Moisés está haciendo énfasis, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en los versículos que siguen. En el versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Entonces, en este escenario, en este mundo en el que no había todavía planta de cultivo, ¿sí? En el que no había lluvia, en el que no había hombre para labrar, Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Ahora, la palabra aquí formar es interesante porque contiene la idea de creación por diseño, es decir, de cuando tú tienes algo en tu cabeza, sabes cómo quieres que se vea, y luego vas y lo empiezas a armar, ¿me explico? De manera que eso quede tal como tú lo imaginaste, lo viste, ¿sí? Entonces, el énfasis aquí está otra vez en el cuidado personal que Dios da a la creación de la humanidad. Y en específico, en este pedacito, en el énfasis o en el cuidado que Dios da al cuerpo humano, ¿sí? Porque aquí Dios está creando, si te fijas, cuerpo humano. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? Primera etapa, si te fijas, está separada en dos. Luego sopla y luego es un ser viviente. Lo primero que está formando el polvo de la tierra es el cuerpo humano, ¿sí? Imagina eso, ¿sí? O sea, cuando estaba leyendo esto me acordaba mucho de Oseas. No sé si recuerdas por ahí cuando estuvimos estudiando Oseas, esta parte donde Dios dice que Él se inclinó para darles de comer al pueblo. Y como que me llevaba mucho a esta parte. ¿Por qué? Porque estamos viendo al Dios que ha sido presentado como el creador soberano de todas las cosas, ¿sí? Y luego aquí de repente se presentan a Dios como inclinándose al polvo y formando al hombre, ¿sí? Entonces, creo que es importante que tú y yo le demos que lo sopesemos, que lo dejes que se asiente. Dios pudo haber simplemente llamado el cuerpo a existencia. Sí, de hecho, si te das cuenta o si recuerdas, hombres y animales están hechos de donde mismo. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Sí, pero los animales, Dios dijo, produzca la tierra. Sí, y los animales salieron. Obviamente también conforme al diseño de Dios, Dios pensó en los animales, en cada uno, pero no estuvo, ¿cómo decirlo?, con sus manos activamente tomando y así como que, déjale hago su bracito, Si alguien alguna vez ha hecho un monito de plastilina, sabes que está difícil, ¿sí? Y que tiene que tener un cuidado así como que estar formando y todo. Y digo, luego si piensas en nuestro cuerpo y cómo es una cosa, pues ahora sí que increíble, cómo funciona y maravillosa. O sea, el hecho de que Dios haya tenido ese cuidado así como minucioso, personal, de formarnos, ya dice algo en sí mismo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo no es irrelevante para Dios, ¿sí? Nuestro cuerpo es importante para Dios. Él se involucró de manera personal en la formación del cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, debería ser importante para nosotros también. Primera de Corintios 6:13 dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que mi cuerpo es para Dios y que Dios es para mi cuerpo?
¿Acaso no es lo importante los sentimientos, mis motivaciones, mis sueños, mis deseos? ¿Sí? No es importante lo espiritual, porque luego somos muy de, no, es que lo espiritual, busca lo espiritual, la oración, lee la Biblia y esas cosas así como muy cristianas. ¿Sí? Pero en realidad aquí Dios nos enseña que no, eso no es lo único importante. Lo que hago y no hago con mi cuerpo importa, ¿sí? Importa porque Dios tuvo cuidado de formarlo personalmente. E importa porque mi cuerpo es para el Señor y el Señor es un Señor para mi cuerpo, es Dios para mi cuerpo, ¿sí? Entonces, creo que aquí, como haciendo una pausa muy práctica, 5 cosas que tú y yo debemos de mínimo hacer con nuestro cuerpo. Come saludable, come frutas y verduras. Somos muy dados no, es que eso no me gusta, es que eso sabe feo, o yo que estoy aquí con Francis se la pasa diciéndome, no, es que fulanito que no come lechuga, no come espinaca, no come, que no le gusta, sí. Y somos muy dados a eso, es que eso no me gusta, esto no, esto no, esto no. Pero no consideramos que no es mi cuerpo. Mi cuerpo es para el Señor, ¿sí? Y el Señor es para el cuerpo. Entonces, yo no tengo la libertad de, no, es que no me gusta eso, y ya, o sea, sí va, lo que sí me gusta es el pan, las conchitas de chocolate, la coca, y sí. Entonces, come saludable, haz ejercicio, a nadie le gusta el ejercicio, bueno, a casi nadie, pero no se trata de que nos guste, ¿sí? Duerme bien, y por duerme bien me refiero a duerme a tus horas, no nomás duerme 12 horas al día, sino duerme a tus horas. Tu cuerpo tiene un funcionamiento específico. Si debes de dormir a tus horas y hacerlo bien, sé disciplinado, y por eso me refiero a cuida tu cuerpo, sé ordenado, ten una estructura en tu día, ten una rutina diaria con horarios específicos y claros. Y por último, todo lo que no hayas hecho antes, que haya causado en tu cuerpo malestares, atiéndelo. No es tuyo. Y aquí sí me gustaría, imagínate, ¿no? A Dios haciendo así como a Adán, bonito, hermoso, así acá. Sí. Y minucioso, ¿no? Le voy a poner así, y el cabellito así, y así. Y a la vuelta de 2 años, está el Adán gordo, canoso, diabético, con los dientes picados por caries, ¿sí? Todo ojeroso, todo. ¿Qué diría de Adán respecto a Dios? No es su cuerpo. ¿Qué dice de él respecto a Dios? Que no se está tomando en serio lo que Dios hizo. No se está tomando en serio al Dios que lo formó, ¿sí? Y justo lo mismo dice de ti y de mí. Nuestro cuerpo ha sido formado por Dios y es importante para Dios. Entonces, cómo yo trato mi cuerpo habla también de cómo yo pienso o lo que yo pienso de Dios, ¿sí? Entonces, otra vez, esto es como muy práctico. Cuida tu cuerpo. Aunque cueste, no es mi cuerpo, ¿sí? El cuerpo es para el Señor. ¿Qué cuerpo le vas a entregar al Señor? ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora, nota también que todos los hombres estamos hechos, como ya dijimos, exactamente de la misma materia prima, es decir, polvo, tierra, ¿sí? No estamos hechos de oro, que Dios pudo habernos hecho de oro. No sé si recuerdas que adelantito en Génesis, cuando describe los ríos y todo esto, describe piedras preciosas y describe oro y describe. Dios pudo haber dicho, déjame pulverizo estas piedras preciosas y de aquí hago al hombre. Y no, decidió agarrar polvo, el material más común sobre toda la faz de la tierra. Polvo, ¿sí? Calvino dice, aquel que no aprenda humildad a partir de esto, debe ser excesivamente necio, ¿sí? Cuando tú y yo consideramos de qué estamos hechos, es una razón para decir, no es por mí mismo que soy digno, que tengo un lugar especial en la creación, ¿sí? No es por mí mismo, no es porque soy un hombre y eso me hace, eres polvo, ¿sí?
lo que nos hace especiales, lo que nos convierte en la corona de la creación, es la inversión personal de Dios en nosotros, ¿sí? No de lo que estamos hechos. Entonces, de aquí Moisés continúa y dice que después de que Dios formó al hombre, imagínate, ya tiene su monito de barro, sopló aliento de vida en su nariz, ¿sí? Kidner, en su comentario, dice que la palabra sopló es íntimamente personal, ¿sí? Y que conlleva todo lo que un beso cara a cara da y significa, ¿sí? Es decir, cuando alguien te da un beso así como cara a cara, de boca a boca, significa muchas cosas, que te ama, que te aprecia, pero también te da muchas cosas, te da seguridad, te da valor en la persona, en la vida de esa persona, ¿me explico? Entonces, cuando aquí Dios dice que sopló aliento de vida, de lo que está hablando es otra vez de una inversión íntima en la vida del hombre, ¿sí? Dios de manera personal e íntima está actuando para crear al hombre. Dios ha puesto un énfasis especial en la humanidad con un propósito específico, ¿sí? ¿Te acuerdas cuál dijimos que era el propósito específico en el capítulo 1 de los seres humanos? Cuando crea a los seres humanos y luego les dice que ejerzan dominio sobre la tierra. Hablamos acerca de que como hombres estamos puestos en la tierra para ser portadores de la imagen de Dios. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser mediadores, ¿sí?, de la bendición de Dios al mundo que nos rodea. Entonces, cuando tú y yo somos puestos aquí en el año 2000 y cacho, en medio de Torreón, en trabajos y en familias específicas, en situaciones específicas, nuestro llamado y nuestro propósito sigue siendo el mismo: ser portadores de la imagen de Dios, que sirvan como mediadores de la bendición de Dios. Entonces, mientras tú y yo avanzamos cada día en nuestros trabajos, en nuestras responsabilidades, en nuestras obligaciones, debemos de ser conscientes de que esto es parte del diseño de Dios. Mi trabajo, mi familia, mi situación, mis responsabilidades son parte del diseño de Dios. Y todas ellas son oportunidades en las que yo puedo bendecir a otros a través de mis habilidades, a través de mis dones y a través de mis palabras, ¿sí? Y en esta parte creo que sí es importante que lo absorbamos y que lo retengamos ahí. No estamos puestos en el mundo nada más. Hemos hablado y la pregunta ha sido siempre, ¿cuál es el propósito supremo del hombre? ¿Cuál es el fin supremo del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, ¿sí? Ese es el propósito supremo, el fin supremo del hombre: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero cuando tú y yo nos enfocamos nada más en eso, puede tornarse en algo que nomás viene hacia mí, ¿sí? No pienso en los demás, ¿qué importa? Yo estoy glorificando a Dios y disfruto de Él, ¿sí? El hombre también tiene otro propósito, ¿sí? Y es el de mediar la bendición de Dios a los que lo rodean, ¿sí? Y esto específicamente aplica para el hombre en Cristo, ¿sí? Nuestro llamado es mediar la bendición de Dios a los hombres que nos rodean. Entonces la pregunta para ti y para mí aquí es: ¿cómo mi vida bendice a aquellos que me rodean? ¿Cómo mi vida? No pienses en, es que le doy dinero al señor de la esquina, o es que, sino piensa en cómo mi vida, cuando empieza en la mañana y llego al trabajo, que yo llegue al trabajo implica una bendición para los que están a mi alrededor, ¿sí? Cómo que yo llegue a la casa después de haber trabajado todo el día implica una bendición para los que viven en esa casa, ¿sí? Porque al final dijimos que el hombre es puesto para dominar sobre la tierra, pero el dominio es un dominio que refleja el dominio de Dios, y Dios no domina explotando, Dios domina nutriendo. ¿O no estamos todos aquí vivos porque Dios nos da de su vida? ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, tú y yo, a donde lleguemos, debemos de mediar esa bendición a través de nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras palabras, nuestras actitudes, ¿sí? Debemos de ser diligentes en lo que nos toca hacer y debemos de ser responsables en lo que nos toca hacer, ¿sí? Es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Nada de lo que estamos viviendo es una coincidencia, ¿sí? 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios nos ha creado dando de sí mismo, ¿sí? No sé si lo notaste cuando lo leíste, pero que cuando dice que Dios sopló aliento de vida, implica que es algo que sale de Él y viene a nosotros.
Algunos comentaristas lo mencionaban como que teníamos un aliento compartido, es decir, compartimos el mismo aliento de Dios, ¿sí? En el sentido de que estamos vivos. Entonces, Dios nos ha creado dándonos de sí mismo. Todos los hombres dependemos de Dios, ya sea que creamos o no. Todos necesitamos de Dios. Sin embargo, la respuesta de la humanidad, como vemos en Génesis y como hemos visto en Juan, es rechazar a Dios. Sí, esa es la respuesta de la humanidad, rechazar su señorío y rechazar su amor. Porque no nada más es que Dios quiera ser el juez porque Él nos hizo, sino que Él, otra vez, ha dado de sí mismo en amor y sigue dando en amor a toda la humanidad. Y sin embargo, nosotros lo rechazamos. ¿Cómo responde Dios a esto? Él responde con recreación. ¿Te acuerdas que dijimos, y lo hemos citado varias veces, de Atanasio? Salvación es recreación. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios en la recreación? ¿Qué hace Dios en la salvación? Se da de nuevo. La salvación se consigue a través de Cristo muriendo en la cruz, viviendo lo que tú y yo no podemos vivir para ir a la cruz a morir por nosotros. Entonces Dios crea una vez y crea dando de sí mismo. Nosotros lo rechazamos. ¿Y qué hace Dios? Crea de nuevo. Se vuelve a dar a sí mismo. ¿Sí? Primera de Corintios 10:45, allá adelantito donde leímos ahorita, dice: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, es decir, Cristo, espíritu que da vida. ¿Sí? Blaise Pascal dice: hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada persona, el cual no puede ser llenado con ninguna cosa creada, sino solo con Dios, el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. ¿Sí? Lo mismo que dice Agustín, perdón. ¿Sí? Nuestros corazones son insaciables, ¿sí? Hasta que te encuentran. Entonces, en todas las personas hay algo que busca a Dios. Es lo mismo que dice C.S. Lewis: si nada en este mundo me puede llenar, quiere decir que lo que estoy buscando no es de este mundo. ¿Sí? Entonces, Dios se ha invertido en nosotros de tal manera que todos tenemos necesidad de Dios, aunque no lo reconozcamos. Vivir como si no necesitáramos a Dios, o lo que Él nos da, es ir en contra de nuestro diseño, totalmente, desde el inicio. Entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿cómo estamos viviendo? Porque creo que es muy fácil decir: no, yo sí necesito a Dios. Y estamos en la iglesia y cantas y oras y necesito a Dios, te necesito. Y luego cantas una canción muy bonita de te necesito y la cantas. Pero luego empieza el lunes, martes, miércoles, jueves. Y en realidad en el día a día no hay un reconocimiento de mi necesidad de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 3:17 es un llamado de atención de Dios hacia la iglesia de la Odisea. Y son palabras muy duras, pero creo que muchas veces aplican a ti y a mí. Y dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y muchas veces tú y yo somos esta misma iglesia, que decimos o pensamos: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y tal vez no lo decimos porque creo que nadie sería tan abiertamente soberbio para decirlo, pero con nuestras actitudes muchas veces lo hacemos. ¿Sí? Cuando empezamos a abordar la vida y las decisiones diarias sin considerar lo que la palabra dice, cuando no pasamos tiempo en la palabra para empezar, para saber lo que Dios dice, ¿sí? Cuando no pasamos tiempo en oración, y no me refiero nada más a tiempo a solas, que deberías de hacerlo, sí, pero también en tu día, durante todo el día, en estar orando y reconociendo que necesito y dependo de Dios para todo, ¿sí? Cuando no tomo a la iglesia como una prioridad, al cabo que yo sé, yo puedo, yo ya, ¿sí? No necesito que nadie me enseñe, no necesito aprender a nadie, no necesito preguntarle a nadie, yo todas me las sé. ¿Qué estás diciendo activamente con tu actitud? Lo mismo que la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Sí. Y la respuesta de Dios aquí, o de Cristo, es bastante dura, porque dice: no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Ahora, no tomes esto como que Cristo lo está apaleando, ¿verdad? Y lo está moliendo a golpes. No, pero lo que está diciendo es: me necesitas. O sea, por ti mismo, separado de mí,
no pueda hacer nada. De hecho, el versículo que sigue, Cristo les da un consejo y les dice, te aconsejo que compres de mí oro, ¿sí? Y vestimenta. Y, o sea, no les está moliendo a golpes, sino les está diciendo, vuélvete, regrésate, ¿sí? Me necesitas. Y muchas veces esta llamada de atención también aplica para ti y para mí, porque activamente nuestro día a día, creemos que somos ricos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo? Mi vida en el día a día, ¿reconoce la necesidad que tengo de Dios? ¿O nomás miércoles, viernes, domingos y alguna que otra reunión especial? O situación especial, porque los somos muy dados a... estoy pasando por una enfermedad y ahí sí oro y le pido a todo el mundo oración. Pero en mi día a día, oro en la mañana, oro por los alimentos. A lo mejor oro en la noche si ya soy muy espiritual. Y se acabó. ¿Sí? Y entonces no estoy reconociendo mi necesidad. ¿Sí? Y ojo que hablamos de permanecer en la palabra, de permanecer en la oración y de permanecer en la iglesia. ¿Sí? Todas estas cosas Dios las ha provisto para que nosotros estemos seguros, ¿sí? Para fortalecernos, para guiarnos, para encaminarnos. Y entonces cuando tú y yo no tomamos una de estas o ninguna, estamos activamente siendo arrogantes y soberbios. ¿Sí? Volvamos entonces, como dice Cristo aquí, volvamos a Él. Lo necesitamos. ¿Sí? Él es espíritu que da vida. Él es lo que necesitamos. Y Él se da a sí mismo y nos da la oración, la palabra y la iglesia.